Hola Saji, ¿cómo andan mis sagitarianos maravillosos? Besito, mi amor, que siempre te envío con mucho cariño. Y vamos, Saji, con tu horóscopo semanal, horóscopo que comprende ya esta tercera semana del mes de octubre 2023. Bueno, pues por supuesto, mi amor, toda la información que las cartas nos quieran revelar, yo como siempre voy a estar aquí para comunicarte. Recuerda, Saji, que son lecturas generales, mi amor. Atrapa lo que sea para ti, lo que no, libéralo al universo. Y también recuerda visualizar, como siempre te recomiendo, tu signo ascendente, Luna y Venus, para que completes toda la información para esta semana. Bueno, pues de volada se nos está yendo ya lo que resta de año. Mira quién te da la bienvenida, la bella Sarita. Hola Saji, ¿cómo estás? Un besito, mi amor, te envía tu preciosa jirafita Sarita. Bueno, pues Saji, vamos con este horóscopo semanal para ti. Vamos con esta tercera semana de octubre y vamos a ver cómo andan esas energías de mis centauros valientes, mis arqueros de fuego, los guerreros del zodíaco. Espero que estés muy bien, Saji, que te sientas bien de salud y que todo esté marchando viento en popa, ¿verdad? Y a toda vela. Bueno, pues vamos con tu energía central y como siempre Chosen, que nos va a dar la información. Comenzamos, mi amor, tu lectura. Bueno, pues sí, la sanación. Qué bonita energía. A mí me gusta mucho la energía de la sanación o curación. Aquí en Chosen se llama curación, ¿verdad? Mira, llegar a este punto de nosotros entender que debemos sanar situaciones en nuestra vida, ya sea físicamente o espiritualmente, sentimentalmente, es un paso de avance. Como bien se dice, para que el enfermo se cure, lo primero que tienes que asimilar que está enfermo, ¿verdad? Ese es el primer paso. Y luego, por supuesto, pues tomar la medicina, ¿verdad? Y tomar las acciones pertinentes. Por ejemplo, si es una dolencia física, bueno, pues ir al doctor, que te hagas los exámenes correspondientes y bueno, pues aplicar un tratamiento para podernos curar, ¿verdad? Para podernos sanar. Ahora bien, si la situación es sentimental, también hay que asimilar que estamos heridos y esto es la parte más difícil. Hay un grupo de sagitarianos aquí, yo te diría mayoritario, ¿verdad? Porque es tu energía para esta semana, es decir, para esta semana y un poco más allá. Recuerda que las energías pues se van incorporando en nosotros, de acuerdo a lo que nosotros estamos viviendo. Pero hay un grupo de sagitarianos que ciertamente puede ser que estén en medio de una sanación corporal, física, que hayas estado con dolencias físicas y bueno, pues estés acudiendo por esta semana al doctor y estés, bueno, poniéndote en orden ahí con la salud, que eso es muy importante. Pero también puede ser que haya un grupo de sagitarianos que estén en medio de sanar heridas en el corazón, heridas sentimentales. Y esto te decía que es la parte más dolorosa, más difícil, porque esto también enferma físicamente, nos lleva a la tristeza, nos lleva al estrés, al desánimo, a no tener deseo de hacer ejercicios, de sonreír, de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, has dado un paso de avance, es decir, has entendido que necesitas sanar, que necesitas curar y te has puesto manos a la obra. Hay un grupo de sagitarianos aquí que están en medio de este proceso de la sanación y te digo que es un proceso que no es un proceso corto, no, para algunos no es el mismo tiempo prolongado, pero sí no es corto porque hay que liberar muchas cosas, hay que soltar energías incluso y hay que entender que nosotros estamos lastimados y que necesitamos sanar y necesitamos sobre todo desintoxicarnos de heridas que pudiera ser que ha dejado perfectamente una relación amorosa que ya pasó por tu vida o una situación familiar también, porque a veces nosotros, las personas que hemos perdido familiares allegados, sabemos que nos quedamos bien lastimados y bien heridos y es difícil lograr entender, bueno, pues que ya esa persona no está, acostumbrarnos a su ausencia y es bien doloroso y también lastima y se vive un proceso, bueno, pues de sanación. Bueno, lo que sea que esté pasando en tu vida, ya sea físico, ya sea emocional o ya sea de ambas formas,
estás en medio de una sanación, entendiste que necesitas tu tiempo, porque ya te digo, la sanación es tiempo, que necesitas tu tiempo para sanar y liberar, bueno, pues todo eso que te está lastimando y que te está doliendo. Una profunda energía, la sanación, pero yo te digo, es una energía muy positiva porque has llegado al punto de que sí, yo necesito tomarme un tiempo para poder sanar. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, ¿verdad? Tu energía está excelente, me gusta mucho. Esa energía es una energía de mucha madurez y de mucha sensatez, que lo sepas, Saji, ¿verdad? Que lo sepas. Vamos allá. Mira, esto es tu propia energía. Ha comenzado aquí la templanza. La templanza es el arcano mayor que rige al signo de Sagitario, así que esta energía es para ti, sin lugar a dudas. Tienes aquí un 10 de espadas, qué bonito, me encanta lo que estoy viendo. Tienes aquí la carta del 7 de copas, tienes la carta de la reina, del 3 de bastos, y tienes la carta, fíjate, tienes la carta del diablo. Está muy poderosa tu lectura. En el fondo del mazo, como carta clave, el sumo sacerdote. Perfecto. Vamos a comenzar tu lectura. Tu lectura está muy gráfica, que lo sepas, ¿eh? Muy gráfica y muy en consonancia con esa energía de la curación, de la sanación. Comienza tu lectura con la carta de la templanza, tu propio arcano mayor. Mira, te está diciendo la templanza, tu arcano mayor, esto es cuestión de tiempo. Sagitario, no se pueden acelerar los procesos que vivimos. Si tú estás en medio y te ha resonado la energía, no se pueden acelerar los procesos. La templanza te dice que esto es cuestión de tiempo, que por esta semana tú vas a estar equilibrándote, vas a estar en búsqueda de tu paz interior, te vas a sentir bien, porque fíjate que este es tu propio arcano mayor, ¿eh? Es decir, tú estás volviendo ¿qué? A tu esencia, a lo que representa un sagitariano. Estás volviendo a ser quien tú siempre has sido, una persona aguerrida, una persona luchadora, emprendedor, una persona que no se deja caer por nada ni por nadie, que te caes y te levantas 1000 veces, una persona equilibrada también, porque la templanza es tu propia energía y no es por nada, ¿eh? Es que Sagitario, independientemente que es un arquero de fuego, un centauro valiente, muy luchador y muy enérgico, son personas bien equilibradas emocionalmente. Entonces, si algo te desequilibró en tu vida, lo que sea que haya podido estar sucediendo, viene la templanza y te dice, vas a estar encontrando esa paz interior nuevamente y vas a volver a alcanzar ese equilibrio que vive en ti, que es innato en ti, ¿verdad? Y es cuestión de tiempo. Deja que pase esta semana, quizás la otra, pero tú vas a estar encontrando tu equilibrio y tu paz interior, volviendo a tu esencia. Tú vas a volver a ser quien tú eras. Si te gustan las fiestas, vas a volver a comenzar a ir a las fiestas. Si te gusta escuchar música alta, vas a volver a escuchar la música como te gusta escucharla, bajita, alta, mediana. Si te gusta sonreír a carcajadas, vas a seguir riéndote a carcajadas, es decir, vas a volver a lo que tú quizás un día fuiste, pero por situaciones de la vida, dolorosas incluso, perdiste un poco esa alegría y esa esencia tuya. A veces nosotros, con tal de agradarle a otra persona o dejarnos llevar por las circunstancias y las situaciones alrededor de nuestra vida, perdemos un poco nuestra esencia, renunciamos un poco a quien nosotros verdaderamente somos y cedemos ahí, cedemos territorio, ¿verdad? Luego llega un punto que nosotros nos encontramos, ya nos lastimaron, ya nos hirieron, porque eso sucede casi siempre cuando nosotros no nos mantenemos en nuestra esencia. Y lógicamente vienen personas y se aprovechan. Entonces ahí es donde uno se detiene y dice, momento, ya me hirieron, ahora tengo que sanar, pero ahora yo voy a volver a ser quien yo era. Porque yo nunca dejé de ser. Yo nunca me he perdido. Yo solo tengo que lograr encontrar nuevamente mi punto de esencia dentro de mí. Volviendo a lo que tú representas. Te dice la templanza, esto es cuestión de tiempo. Porque estás en un proceso. Esto va para los sagitarianos que les resonó esa energía, ¿verdad? Esto es un proceso, claro que sí.
pero tú estás volviendo a tu esencia. Sagi, tienes aquí la carta del 10 de espadas. A partir de esta semana vas a estar dejando atrás situaciones en tu vida. Ya, se terminó. Es como que Sagitario dio el golpe sobre la mesa y dijo, momento, hasta aquí llegué. Es como la gota que desbordó la copa ya. Ya hasta aquí llegué. Yo no tengo que seguir sufriendo por amor. Yo no tengo que seguir esperando ese contacto cero que me llame. Si me llama y por qué yo tengo que esperar. Yo no tengo que esperar por nadie. Yo no tengo que seguir esperando que me toquen la puerta, ven que vamos a trabajar. No, yo voy a salir a buscar empleo y yo me voy a levantar temprano y yo voy a hacer lo que me corresponde y yo voy a poner orden en mi casa y yo voy a hablar con mis hijos seriamente porque están gastando mucho dinero o me dejan las luces encendidas o no recogen sus juguetes o no hacen sus deberes correctamente. Es como que te pones las pilas, ¿verdad? Y dejas atrás un tiempo doloroso, donde quizás te traicionaron, donde las cosas no te salieron bien, quizás un negocio no te salió bien, quizás escasez de dinero, eso lo vas a estar dejando atrás. ¿Por qué? Porque te pones manos a la obra con tus cosas y con tu vida en sentido general, volviendo a tu esencia. Mira, tienes aquí un 7 de copas. Hay alguien que anda pensando mucho en ti, soñando contigo, anda enamorado de ti. No se me representa que es una persona del pasado. Es alguien nuevo. ¿Por qué? Porque el 10 de espadas antecede a esta carta y el 10 de espadas se finaliza el pasado. Se corta, ya, se terminó. Esto es alguien nuevo. Es alguien que tiene una ilusión contigo de quererse acercar a ti y de comenzar una relación. Atentos los sagitarianos que están solteros, porque a partir de esta semana, en cualquier momentito, viene esta persona y dice, llevo tiempo soñando contigo, o anoche soñé contigo. Esta es la carta de los sueños. O yo quiero salir contigo, quiero darme una oportunidad contigo. Sagitario, esta persona se va a acercar a ti, pero tú tienes más opciones en el amor. Tú vas a poder elegir. Los sagitarianos que están solteros, quizás no te has dado cuenta a tu alrededor que le gustas a más de una persona. Y a partir de esta semana vas a tener para elegir. Pero yo siento que hay una persona en específico que es quien te va a mover el piso ahí. Y va a venir bien pisando firme ahí y te va a decir, mira, yo llevo tiempo ya. Esto es alguien que tú conoces o trabaja contigo o vive cerca de ti o es amigo de tus amigos o frecuenta los lugares donde tú vas, pero tú conoces a esa persona ya. Mira, tú tienes aquí el 3 de bastos. El 3 de bastos también me habla de algunos sagitarianos que van a estar tomando una decisión en cuanto a un triángulo amoroso. Si esta persona no toma su decisión, la vas a tomar tú. Tú no quieres más ni relaciones de triángulos amorosos, ni personas que no te añadan felicidad, ni amores a medias. No lo quieres. Yo siento aquí que los sagitarianos que están en medio de relaciones ocultas, de relaciones poco comprometidas, triángulos amorosos, tú vas a estar tomando una decisión. Lógicamente la decisión no va a ser igual para todos los sagitarianos, pero tú vas a poner aquí bien fuerte la situación. Vas a tener una conversación con la otra persona y le vas a decir, llegó la hora de la hora. O decides o decido yo a mi manera. Y te aconsejo que decidas tú, porque si decido yo va a ser radical. Sagitario es radical. Así que si aquí me está viendo la personita especial de Sagitario, decide tu cariño, porque si dejas que Sagi decida, tírale una foto ahí, tómale un picture, ¿verdad? Una foto, porque no lo vas a volver más a ver más, ni en dibujo lo vas a volver a ver. Se marcha para siempre. Bueno, consejito. Mira, tienes aquí la carta del diablo. Sagitario, debes alejar de ti los miedos, las dudas, los apegos emocionales también. Esto es algo que debes sanar y que debes poner de verdad fuerte atención en esto. Hay algunos sagitarianos que este proceso de sanación todavía lo tienen incipiente, es decir, estás comenzando y hay ahí energías que liberar. Fíjate que esto muestra a una persona tras la reja, ¿verdad? Prisionera, una persona prisionera de algo, de un sentimiento, puede ser, de una situación también. Pero no temas, esto se trabaja, ¿verdad? Así que es importante que tú te salgas de esas cosas que te mantienen prisionero. Un Sagitario prisionero no siento que sea por mucho tiempo. Sagitario es un alma libre, ¿verdad? No se le puede cortar las alas a Sagitario, imposible. No hay tijera que corte. Entonces, intenta trabajar esto, los apegos emocionales, intenta trabajar las cosas que te están lastimando, sana, cúrate y tómate tu tiempo,
¿verdad? El diablo también habla de los deseos terrenales. Los sagitarianos que están en pareja y que tienen personita especial, bueno, pues vas a tener mucho sexo por esta semana, ¿eh? Sexo, pasión, vas a estar cumpliendo quizás algunas fantasías por ahí sexuales. Bueno, pues date la oportunidad, ¿verdad? Disfruta, la parte íntima está bien aspectada, bien intensa, con ese diablo ahí y el 3 de bastos al lado. Bueno, pues puede ser que se den encuentros bien fuertes, bien apasionados, con mucha pasión. Carta clave, tienes aquí el sumo sacerdote. Mira, el sumo sacerdote es una carta de fe y es una carta que te dice, aquí en la tierra, por orden divino, todo va a estar bien para ti. El sumo sacerdote te habla también de la confianza, de tú entender que todo tiene su tiempo, que todo tiene su espacio. Muchas cosas van a estar poniéndose estables para ti, muchas cosas, y eso también tiene que ver con tu economía, tiene que ver con tu trabajo. Si tú estás en medio de solicitar documentos o hacer firmas de convenios o algo así, o buscar empleo, lo vas a encontrar. Muy bien aspectado todo lo que sea firmas de documentos, solicitud de documentos también, y firmar convenios. Si quieres hacer una alianza o algo así, muy buen tiempo para esto. La carta clave para ti es tener fe, que es el sumo sacerdote, tener fe, confiar en que todo se va a poner ¿qué? En orden y estabilizarse. Sagi, volviendo a tu esencia, mucha información, mucha información, tu lectura. Bueno, vamos con tu arcano mayor. Vamos a ver qué te dice el arcano mayor que va a estar rigiendo la semana de Sagitario. Tenías la templanza, que es tu arcano mayor, y el sumo sacerdote. Vamos a ver qué sale aquí. El diablo también lo tenía. Bueno, pues te ha salido el diablo. Pero fíjate, el diablo lo que te está diciendo básicamente, le voy a tapar el desnudo, lo que te está diciendo básicamente el diablo es lo mismo. Necesitas trabajar los apegos, muy importante, necesitas liberarte. Fíjate que aquí hay personas con cadenas. Necesitas liberarte de los apegos, de las cosas que te están aprisionando, que no te dejan avanzar. Eso es bien importante. El diablo también anuncia un buen tiempo, golpes de suerte con el dinero, porque el diablo cumple los deseos terrenales, Entonces el dinero y todo lo que tiene que ver con lo terrenal también queda muy bien aspectado con la carta del diablo como arcano mayor. Bueno, pues si te gusta jugar juegos de azar, jugarte algún billetito por ahí de lotería, bueno, pues aquí el diablo te está diciendo, anda suertudo con el dinero, Así que aprovecha este tiempo. Pero lo más importante que te está diciendo el diablo como arcano mayor es a trabajar los apegos y a sanar, a liberarte de esas cadenas y a sanar, definitivamente. Bueno, esto es una lectura muy en sintonía desde la carta de 8 Zen hasta el arcano mayor. Vamos a ver qué más te dicen ahora tus guías. Bien, mira, fíjate lo que te dicen tus guías. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que no te ame con todo su ser. Tú sabrás por qué te está diciendo esto. A veces nosotros queremos que una persona nos quiera como nosotros queremos que nos quiera. Pero es que todo el mundo no se comporta de la misma manera. Todas las personas no aman de la misma forma. Claro, si tú me maltratas, si tú me humillas, si tú me lastimas, eso no es amor, no. Yo estoy hablando de que a veces tenemos una persona que no nos dice con palabras que nos ama, que no es cariñosa, que no es atenta, que se le pasan desapercibidos algunos detalles, pero sin embargo nos demuestra que nos ama. Bueno, dudas, eso es una de las dudas quizás. Solo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que esta persona no te ame con todo su ser, con todo su corazón. Tú sabrás por qué te dice eso. Tus guías, Sagi. Vamos con los ángeles. Vamos a ver los ángeles qué te dicen para esta semana. Vamos a ver qué te dice. Mira, el ángel del amor. Quizás esa sanación y esas heridas tienen que ver con el amor, ¿verdad que sí? Quizás, para algunos. Y dice, amar es decirle sí a la vida. Cada vez que tengas ocasión de amar, lánzate, porque el amor es la única razón para vivir. Si miras las cosas con los ojos del amor, las transformarás. No te cierres al amor, Sai.
No. No porque alguien no te ha llamado exactamente como tú querías, no porque alguien te haya fallado, todas las personas van a ser iguales, no. Mira las cosas con los ojos desde el amor para que veas que todo se va a transformar. No te cierres al amor. Eso es lo que te está diciendo el ángel del amor. No te cierres al amor. Bajo ningún concepto. Y dice que cada vez que tengas ocasión de amar, lánzate. Bueno, pues esto está muy gráfico, ¿verdad? Vamos, Sagitario, mi amor querido, vamos con los signos con los que vas a estar lidiando en esta semana. Tienes a Virgo aquí, signo de tierra, tienes a Capricornio, otro signo de tierra con el diablo, tienes también a Géminis, signo de aire, tienes a Escorpio, signo de agua, y tienes a Piscis, signo de agua. En el fondo del mazo Capricornio, ¿viste? Aquí está, bien canalizada la energía del diablo, el signo de Capricornio, signo de tierra. Besitos, Sagi. Déjame en comentarios qué te ha parecido. A mí me va a encantar leerte. Regálame tu like, comparte si te apetece. Activa la campanita y yo, como siempre, mi amor, esperándote con mucho contenido para ti. Sarita y yo te deseamos una excelente semana. Sé feliz, mi amor. Namaste. Bye, bye.